Llegó el momento de una reflexión en la palabra de Dios con Hadassah. Un cariñoso saludo, queridas hermanas, a cada una de ustedes. Tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra durante estas 2 semanas y gracias al Señor por poder hacerlo a través de este medio. El título de lo que vamos a compartir se llama Yendo más allá en la relación. Yendo más allá en la relación. Así que creo que va a estar muy interesante. Así que les invito a que puedan tomar su Biblia y seguirla conmigo en el primer libro de Reyes, capítulo 10. Primero de Reyes, capítulo 10. Vamos a estar hablando aquí bajo este título, Yendo más allá en la relación, acerca de esa comunión que debemos ir ahondando con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que leemos, primero de Reyes 10 dice: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Hasta ahí la palabra del Señor. La próxima semana leeremos el resto del pasaje. Por supuesto, ustedes lo pueden hacer también en su hogar. La reina de Saba. Quizás en algún momento habremos escuchado de esto o visto algún documental sobre la reina de Saba. Es un gran misterio ella. Pero vamos a dar algunos datos sobre esta mujer que no aparece su nombre en el relato bíblico. No sabemos su nombre, pero vamos a resumir un poquitito la historia de lo que tiene que ver con la reina de Saba. Saba está al sur de Arabia. Si es posible que tomen un mapa o lo busquen al final en su Biblia, van a ver que Saba está ahí al sur de Arabia, en lo que hoy día conocemos como Yemen. Yemen está al sur de Arabia, por supuesto, y colinda con el Mar Rojo, y ese sería el lugar de donde esta mujer viajó más o menos unos 2000 kilómetros. Así que un gran viaje, largo viaje para ir a conocer la sabiduría de Salomón y la fama que Salomón tenía a través de el Medio Oriente. Algunos creen que es Etiopía y que ella era una mujer morena. E incluso hay algunas leyendas etíopes que hablan de que ella se llamó Maqueda, y ya lo que sí es más para una telenovela turca, porque supuestamente hubo un romance entre ella y Salomón, y la morena que aparece en el libro de Cantares habría sido ella. Entonces esta leyenda dice en Etiopía que ella quedó embarazada de Salomón y tuvo un hijo, Melenic, y que se fue embarazada de vuelta a su tierra. Entonces este niño creció con el tiempo. A los 22 años él viajó para conocer a su padre Salomón, dice esta leyenda, esta telenovela realmente, y que al llegar allá Salomón le habría dado el arca,
y habría hecho una copia la cual quedó en Jerusalén y él se llevó la verdadera. Entonces hay en una ciudad de Etiopía que se llama Aksum una capilla donde supuestamente estaría el arca del templo. Imagínense la historia. Bueno, nada de eso aparece en la Biblia, nada de eso es comprobable, ni siquiera nadie ha visto que haya un arca en ese lugar, y si la hubiese, probablemente ya hace tiempo habrían tratado de robarla, etcétera, pero es lo que se dice, así que se llamó Maqueda, no lo sabemos, pero su nombre no aparece en el relato. Hay otros escritos islámicos realmente que no son directos del Corán, aunque aparece la reina de Saba en el Corán, no aparece tampoco su nombre, pero hay relatos islámicos donde se describe a esta mujer y su nombre sería Balkis, Balkis. Así que es posible. No podemos comprobar ninguno de los relatos excepto lo que tenemos aquí en la palabra de Dios. Totalmente esto para una novela, pero mire, Hollywood ha hecho muchas películas sobre esta visita. También hay, como decíamos antes, varios documentales elucubrando un poco quién sería esta mujer y cuál fue la relación con Salomón. Y sin embargo no tenemos más allá seguridad de lo que aquí tenemos en la escritura. Por ahí, triste esto, pero vi en una predicación de uno de estos apóstoles que hay por ahí, supuestos apóstoles, y el título que este apóstol da a este texto es La visita que contaminó a Salomón. Es decir, ese mensaje está totalmente basado en una suposición, no en la palabra, sino en una suposición que trajo seguramente de estos relatos casi mitológicos. Pero vamos a ver que hay una mujer aquí muy inteligente, muy interesante, y vamos a sondear todo lo que el relato bíblico nos dice acerca de ella. En el capítulo 4 de Primero de Reyes nos muestra hasta esta visita, porque allí comienza el declive de Salomón. Nos muestra desde el capítulo 4 de Primero de Reyes el apogeo, diríamos, del reino de Salomón. En el capítulo 4 dice que Salomón tenía 12 gobernantes sobre todo Israel, tenía una buena administración, era muy sabio, muy inteligente, muy rico además. Israel creció mucho numéricamente, amplió sus fronteras de acuerdo a lo que le entregó David, el padre de Salomón, así que él pudo establecer el reino. Hubo paz por todos lados alrededor, dice el capítulo 4. Él se hizo muy grande en sabiduría, en inteligencia, y su sabiduría dice que era mayor que la de todos los orientales. Así que su fama se extendió también a través de el Medio Oriente, como decíamos antes. Salomón compuso 3.000 proverbios, sus cantares fueron 5.000, dice en el capítulo 4. Y dice el último versículo, el versículo 34, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Después relata la edificación del templo y de su casa y lo que se demoró en construir todo eso. Así que un ejemplo de aquellos reyes de la tierra que le visitan, en este caso una reina, tenemos justamente en el capítulo 10 esta visita de la reina de Saba. Como dijimos, la reina de Saba era una persona muy interesante. Pensando ahí un poquitito, de acuerdo a lo que hizo, según el relato, podemos entender que, por supuesto, era una mujer muy inteligente. Tenía varias preguntas, dice preguntas difíciles aquí en nuestro texto. En el hebreo es un poco más interesante todavía porque la palabra que se usa es enigmas. Así que
Era una mujer muy, muy inteligente, muy curiosa además, porque juntar dinero, buscar todos esos recursos que llevó para ofrecer a Salomón, habla de que estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio con tal de satisfacer su curiosidad y conocer a este hombre tan extraordinario. Dice además que era reina, así que tenía un lugar muy importante, por supuesto. Aquí no aparece el nombre del rey tampoco, del rey de Etiopía, o, según la leyenda, ¿cierto? Más bien de Saba o Sabá, como es realmente la forma de expresarlo. No aparece el nombre del rey, pero ella era la esposa del rey, así que tenía influencia para hacer todo lo que hizo. Además era una mujer viajera, obviamente no iba a hacer ese tremendo y largo viaje, no sabemos si lo hizo en embarcación o por tierra, pero al parecer si llevaba camellos fue por tierra, así que le gustaba también un poco la aventura. Así que ella era alguien que estaba al tanto de las noticias también, porque supo de la sabiduría de Salomón y indagó todo lo que pudo a lo mejor, y probablemente también era bilingüe. Todas estas cosas ahí pensando un poquitito venían a la mente porque ella pudo comunicarse, siendo árabe, pudo comunicarse bastante bien con Salomón cuando llega a ese lugar. Así que ahí hay algunos datos de la experiencia y la persona de la reina de Saba. Como dijimos, Salomón estaba en el apogeo de su reino. Realmente después de este relato con la reina de Sabá, vemos que Salomón cae en picada en cuanto a su fidelidad al Señor y se inclina su corazón hacia otros dioses. Así que vemos esta primera parte que realmente refleja de una manera muy increíble la sabiduría y la riqueza y todo lo que pudo hacer Salomón. Y ella fue atraída por este personaje, fue atraída de una manera muy especial hacia él, y es lo que vemos en el relato bíblico. Muy bien, vamos a ver dos puntos principales en esta primera entrega. Vamos a ver que la experiencia de la reina de Saba le lleva a conocer a Salomón. Así que vamos a ver en primer lugar que conoce su sabiduría y en segundo lugar que admira la gloria de su reino. Dice versículo 1 al 3, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Así que ella entiende muy bien que es solamente a través de la influencia que tiene del Dios de Salomón que él puede y pudo llegar a alcanzar toda esa fama por el nombre de Jehová. Entonces vino a Jerusalén, viajando todos esos kilómetros, vino a probarle con preguntas difíciles, con enigmas. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, es decir, una gran compañía de gente, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le puso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Así que hay varios datos aquí en el texto que nos ayudan a entender un poquitito la motivación de esta mujer y cómo llega con ese grupo grande de personas y con muchos regalos, abundantes regalos, oro en abundancia, piedras preciosas y especias que eran muy valoradas en ese tiempo. Pero, ¿cuál era el motivo de su viaje? Conocer y comprobar, probar además, porque eso es la palabra que usa el texto, probarle con preguntas difíciles. Y vino entonces a Jerusalén con ese grupo de personas que le acompañó. Entonces, dice el pasaje bíblico que le puso todo lo que en su corazón tenía, todo lo que había en su corazón, si eran preguntas difíciles, si eran
cuestionamientos que ella tenía, si era quizás cosas complejas de entender, dice que Salomón la escuchó y le contestó todas y cada una de sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Así que todos esos enigmas fueron aclarados y contestados por la sabiduría de Salomón. Entonces, la reina de Saba conoce su sabiduría. Yo creo que aplicando esto un poco a nuestras vidas como creyentes, nosotros hemos tenido con nuestro Señor Jesucristo ese mismo privilegio de abrir nuestro corazón. ¿Cuántas veces usted, hermana, habrá estado muy sobrecargada, muy angustiada, con situaciones difíciles de resolver, de entender, de comprender, y abrió su corazón de una manera total al Señor, con lágrimas, con toda el alma se abrió delante de Él para exponer alguna frustración, alguna necesidad, algún problema? Eso es algo que cada uno de nosotros en algún momento de su vida ha hecho, por lo menos cuando fuimos atraídos por el Evangelio y vimos que el Señor podía perdonar nuestros pecados. También expusimos nuestra vida y nuestra condición delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos una vivencia en común con esta mujer. Pero dice además que Salomón fue capaz de contestar y dar solución a esas inquietudes. Pudo traer paz al corazón, paz a la mente, no solamente una paz en el aspecto emocional, sino en el aspecto mental también, porque el Señor realmente es el que mitiga todos nuestros cuestionamientos. El Señor realmente es quien trae paz a nuestro corazón cuando tranquiliza nuestros pensamientos, cuando hemos ido a su palabra y hemos escudriñado la palabra, nos damos cuenta que el Señor es realmente quien trae paz a nuestros pensamientos, y cuando están en paz nuestros pensamientos, está en paz también nuestro corazón. Realmente la sabiduría de Salomón es muy comparable con la sabiduría de Jesucristo. Les leo en Mateo capítulo 12 y el versículo 42. El Señor se refiere a esta mujer, así que la historicidad del relato queda confirmada aquí, esta visita también, así que no es mitología como otras historias, sino que el Señor da cuenta de esto. Dice Mateo 12:42. La reina del sur, y refiriéndose a esta reina de Sabá, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Así que esta mujer vino a escuchar de la sabiduría de Salomón, vino a satisfacer sus preguntas, sus cuestionamientos más profundos, y ella fue impactada por la sabiduría de Salomón. Pero el Señor Jesucristo, al recordar este relato, Él dice: he aquí más que Salomón en este lugar. Así que nosotros tenemos el privilegio de conocer la sabiduría también de nuestro Señor Jesucristo. Jesús realmente es la concentración máxima de la sabiduría de Dios. Realmente los más sabios del tiempo de Jesús, ahí los fariseos, gente entendida en la Biblia, en la Escritura, quedaba con la boca cerrada frente a las cosas que el Señor Jesús enseñaba. Y no solo eso, cuando trataban de ponerle trampas al Señor Jesucristo con preguntas difíciles, Él los enredaba en sus propios argumentos y los dejaba sin palabras. Cuando el Señor Jesús terminó el sermón del monte, dice que la gente se admiraba de su doctrina. Así que
la sabiduría del Señor Jesucristo no tiene comparación alguna, ni siquiera con este gran hombre que se llamó Salomón. Con razón, el Nuevo Testamento nos habla de la sabiduría de Dios y de la inteligencia que realmente hay detrás de todo este programa, de todo este plan que conocemos que es el Evangelio. En Colosenses capítulo 2 dice la palabra del Señor, del versículo 1 al 3, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, dice Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, esas riquezas tan grandes, están en el Señor Jesucristo, escondidos esos tesoros más grandes que las riquezas humanas en Jesucristo. Cuando Pablo disertaba sobre este gran misterio de la salvación y de la elección, él dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son, cuán profundas son esa sabiduría de Dios. Las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, insondables, inescrutables. Eso significa que uno con su pequeña mente no puede llegar a los bordes siquiera de esa sabiduría. Y ese es el llamado a nosotros a hacer todos los esfuerzos, como esta reina de Sabá, para ir a la palabra, a sondear la profundidad de esos conocimientos, de esa riqueza de sabiduría que tiene Dios en su palabra. Está disponible para aquel que quiera acercarse y cavar y profundizar en la palabra del Señor. Muchas veces nosotros tenemos preguntas específicas de cosas que no entendemos que nos pasan, pero cuando vamos a la palabra a profundizar en esas riquezas que ni siquiera están relacionadas con lo que estamos viviendo, aún así esas cosas que estamos viviendo pasan a un segundo nivel de importancia y quedan satisfechas por el solo entendimiento de la palabra de nuestro Señor. Así que ojalá hagamos como la reina de Sabá y profundicemos más allá en esa relación con nuestro Señor Jesucristo, conociendo cada día más de su sabiduría. Como María, que se ponía a los pies de Jesús. Estaba afanada Marta con muchas cosas, corría para allá, corría para acá, que no falte nada, poniendo la mesa, y muy afanada, pero con poco tiempo para sentarse a escuchar la sabiduría de las palabras de Cristo. Ahí hay un buen relato para aplicar esto también a nuestra vida. Pero hay otra cosa que justamente una dama aprecia, que es admirar lo que hay en una casa. Cuando uno va de visita, oh, qué lindas cortinas, qué lindo esto, qué lindo lo otro, pero qué detalle, pero qué... Y las damas se fijan especialmente en eso. Por eso trajimos esta reflexión en la vida de una dama muy inteligente, ¿no? Que no quepa duda de eso, como todas las damas. Así que, continuando en nuestro texto en Primero de Reyes, capítulo 10, dice desde el versículo 4, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Así que no solamente conoce la sabiduría de Salomón, sino que admira además la gloria de su reino. Quizás alguien allí
la llevó, le dio un paseo por todos los lugares. No dice el texto cuánto tiempo, tampoco ella estuvo allí, pero sin duda tuvo tiempo para admirar la casa que Salomón había edificado. Dice en el capítulo 7 que se demoró Salomón 7 años en edificar el templo, ese templo majestuoso, esplendoroso. Lo pueden leer ahí en el capítulo 6. Capítulo 6, toda la descripción de lo que él hizo en el templo. Y dice en el verso 38, la edificó pues en 7 años. Así que el templo era una maravilla total, un esplendor extraordinario. Pero dice en nuestro versículo 4 que ella también se fijó en la casa que había edificado para sí mismo. Y en el capítulo 7, realmente anteriormente estaba leyendo el capítulo 6, verso 38, edificó la casa en 7 años, pero en el capítulo 7 dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. 13 años construyendo su casa, casi el doble de lo que le tomó construir el templo. Así que imagínense el esplendor de esa casa. Hoy día uno se admira con algunos palacios por ahí cuando recorre algunos lugares de Europa, de manera virtual por supuesto, pero aquí la casa de Salomón que había edificado, realmente ella se quedó asombrada cuando vio lo que allí había. Uno no se puede imaginar lo que Salomón pudo hacer en ese lugar, pero trajo las mejores maderas del Líbano, dice, puso unas vigas lujosas, 45 columnas, dice que tenía la casa, había puertas y postes cuadrados, ventanas frente a las otras 3 hileras, y hay una descripción en el capítulo 7 muy aproximada de lo que uno puede imaginarse lo que era esa casa, con columnas, con pórticos majestuosos, y el trono en que había de juzgar dice que lo cubrió de cedro. Había allí mucho marfil, oro, piedras preciosas, y era realmente una maravilla el interior de su casa. Y ella, por supuesto, admira cada detalle de lo que allí había, porque no solo había carpinteros y albañiles, sino que había realmente artesanos que hacían eso con gran lujo. Así que queda maravillada, dice, y asimismo, dice capítulo 10, verso 5, asimismo la comida de su mesa. Yo imagino que ella se sentó a la mesa y vio 3 o 4 tenedores por un lado, uno grande, uno chico y otro más chico, y cucharas, 1, 2, 3, 4, 3 vasos, no sé para cuántas cosas como en la etiqueta, y cuchillos, y una mesa grande llena de comida en abundancia. Y dice en el capítulo 4, versículo 22, dice que la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, no sé si era harina normal y harina integral la que usaba, pero dice el 23, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos gacelas 100, o sin los ciervos gacelas, corzos y aves gordas. Así que él hacía un gran banquete cada día para una gran cantidad de invitados. Dice que las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos eran majestuosos. Quizá ella miró un grupo de gente y dijo, ¿estos serán reyes de otras naciones? Y le dijeron, no, son los vestidos de los siervos. Así que había maestresalas, gente que preparaba y degustaba los mejores vinos, y dice que los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, y ustedes pueden seguir viendo eso en el relato, eran grandes, innumerables. Así que ella se queda asombrada, de una manera tal que en el texto hebreo se ve de una manera un poco más evidente. Dice, no hubo en ella aliento. Literalmente ella se quedó
sin aire al ver todo esto, al contemplar, admirar la gloria del reino de Salomón y sus riquezas. ¿Qué podemos decir de eso? Podemos decir mucho porque he aquí más que Salomón en este lugar. Realmente, si en esa gloriosa majestad del reino de Salomón una mujer se queda admirada, sin aliento, sin aire, realmente la abundancia que tiene nuestro Señor va a ser mucho mayor que este esplendor. El Señor vino en su primera venida muy humilde, no tenía ni dónde recostar su cabeza, pero cuando venga a establecer su reino sobre la tierra, dice la palabra del Señor que Él también va a ser, no vamos a buscar eso ahora, pero en Isaías va a ser banquetes para los suyos, va a haber gran abundancia, dicen los profetas menores que no van a terminar de estar cosechando y ya va a estar saliendo la nueva cosecha. Va a haber una abundancia en el reino que no va a tener comparación. El libro de Joel, por ejemplo, cuando nos habla de esa restauración del reino, dice que va a volver a florecer, a fructificar. Y él le dice, tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y los animales y los pastos y los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos, y va a haber mucha alegría y gozo, va a volver la lluvia temprana y la tardía, y se van a llenar las eras de trigo, dice, y los lagares van a rebosar de vino y aceite, y él va a retribuir más bien todos esos años que Israel padeció, hambre, sequedad y necesidad. Las riquezas que el Señor va a traer en ese reino que llamamos el milenio no van a tener comparación. Pero si uno va un poco más allá, encuentra que las riquezas espirituales que hay en nuestro Señor, que también como creyentes, como hijos de Dios nos pertenece, son tremendas. Vamos a buscar el libro de Efesios, Gálatas, Efesios. En Efesios se habla mucho de esas riquezas espirituales que el Señor nos ha compartido. Dice en el capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria es que nos han enriquecido a cada uno de nosotros. En el verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Él ora por eso, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que esas riquezas de la gloria. Y dice en el capítulo 2, después que dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados y nos hizo sentar en los lugares celestiales, dice el 2.7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las riquezas del Señor en el capítulo 3, verso 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Insondables, que no tienen fondo, que no tienen amplitud, porque no se puede contar ni llegar a describir todas esas riquezas que el Señor tiene para nosotros. Pero hermanas, les digo más aún, así como la reina de Saba conoció la sabiduría de Salomón, admiró la gloria de su reino, nosotros vamos a disfrutar de eso mismo. Porque cuando vamos al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis nos habla de ese estado eterno, más allá de ese reino de 1000 años, dice la Escritura que
va a bajar del cielo la nueva Jerusalén. ¿Y qué cree usted? Esa ciudad, la puede leer en Apocalipsis 21, tiene un esplendor y una belleza y una riqueza que nadie puede medir en ninguna manera. Dice que esa ciudad con 12 puertas, cada una de esas puertas era una perla enorme y gigantesca. Dice que estaba adornada con toda piedra preciosa, jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, crisólito, topacio, crisopraso, jacinto, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad, esa calle, única calle que cruza toda esa ciudad, era de oro puro. Es decir, las riquezas que vamos a admirar cuando estemos viviendo eternamente con el Señor no tienen ninguna comparación en absoluto con lo que tenía Salomón. Oh, conocer a Cristo, disfrutar de su sabiduría, disfrutar de su riqueza, es lo que nos enseña este relato de la reina de Saba. Qué maravilloso conocer a más que Salomón, a nuestro Señor Jesucristo. Ojalá pueda el Señor darnos esa sabiduría de poder conocer cada día más esa sabiduría inescrutable del Señor. Conocer cada día más en su palabra. Tenemos toda la sabiduría que necesitamos para este tiempo revelada en la palabra, pero además admirar. En este tiempo quizás no admiramos las riquezas del Señor, excepto cuando miramos la naturaleza y esa gloria y esa belleza, pero disfrutar esas riquezas espirituales, sondear en ellas, tratar de escudriñar en ellas, porque son grandes también. Un día en el reino de Cristo, y cerramos aquí como conclusión, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a reinar sobre la tierra, eso es lo que sabemos, lo que hemos aprendido. Dice en Isaías capítulo 2, dice esta profecía de el reino universal de Jehová sobre la tierra, porque el Señor ha prometido en los profetas tener un reino en esta tierra, conquistar la tierra, someter a toda autoridad aquí en la tierra, y dice, acontecerá, Isaías 2:2, en lo postrero de los tiempos, en el Aharit Ayamim, ¿se acuerdan? Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Es decir, el monte de Sión va a ser la cabeza de todas las naciones y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Yo creo que por eso la reina de Sabá no tiene nombre, porque ella representa a todas estas naciones que van a ir a Jerusalén, literalmente estoy hablando, porque dice el 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que vamos a ir y van a ir las naciones nuevamente a Jerusalén, nuevamente lo digo, a Jerusalén, para escuchar la sabiduría de Salomón, pero de ese Salomón nuestro que es el Señor Jesucristo. Vamos a subir las naciones a escuchar la palabra de Dios directamente de los labios de Jesucristo. Le podremos hacer preguntas y Él nos va a contestar todos esos enigmas que ahora son para nosotros imposibles de comprender y de contestar. El Señor va a aclarar cada duda, pero además vamos a admirar la gloria de su reino en ese tiempo. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis, cuando está ese cántico en el capítulo 5, dice de la alabanza allí de los ancianos al Cordero que fue inmolado, que es digno de recibir toda honra y gloria, que nos ha redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación,
y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos con Él. Estaremos con Él en ese reino maravilloso del Señor Jesucristo y podremos admirar todo el esplendor de la gloria de su reino. Así que, hermanas, finalizando, mucho ánimo en el Señor. Profundice, por favor. Vaya más allá en esa relación con el Señor Jesucristo. Hoy día puede conocer y escudriñar la sabiduría del Señor en su palabra. Puede admirar con los ojos de la fe la gloria de su reino, esas riquezas inescrutables del plan de salvación. Lo podemos hacer hoy, lo haremos más adelante en una manera plena. Así que por eso hemos puesto a este pensamiento yendo más allá en la relación. En esta relación con el Señor. Hemos oído y hemos sido atraídos por la fama de Jesucristo. Hemos conocido la sabiduría en principio de este plan de salvación, que Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros, creyendo y arrepintiéndonos, podamos tener salvación y vida eterna. Y estamos degustando esas riquezas de su gloria. Así que les animo a que sigamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, profundizando en este tiempo nuestra relación con Él. Y ya queda poco para disfrutar en forma plena ese conocimiento y esa admiración hacia nuestro Señor Jesucristo. Y quedaremos asombrados, sin aliento. Menos mal que vamos a tener un corazón nuevo porque nos daría un infarto ahí mismo. Así que, hermanas, gracias al Señor por su palabra. Y vamos a orar. Padre, damos gracias porque tú nos has permitido el privilegio de acercarnos a la luz del entendimiento de parte de esa sabiduría, Señor, que emana de tu palabra. Gracias porque podemos admirar esa gloria de tu reino en parte con los ojos de la fe a través de tu palabra. Pero gracias, Señor, que podemos no solamente eso, sino establecer una relación personal contigo. Gracias porque este ejemplo de esta reina de Sabá nos ayuda a entender, Señor, lo que tú eres para nosotros, la gran riqueza que significa para nosotros conocerte y tener una relación contigo. Alabamos tu nombre en este día y bendecimos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanas, y nos vemos en la segunda parte la próxima semana. Muchas bendiciones.